temas que mañana serán noticia. Hola Marito, feliz comienzo de semana. Ay, Ursúa, buen lunes para usted. Necesitaría algo calentito para la gola. Lo maté. ¿No está? No, parece que, no sé. Hola chicos, buen día. Pero bueno, digo, se congeló, qué claro, sé yo. se congeló bajo cero. Menos No, mal. les dije, hola chicos, buen día. Hola chicos, buen día. Ahí está. Y por último, les Hola. dije, hola chicos, buen ¡Buen día. día! Ahora sí. Hola Marito, ahora te escuchamos bien. Sí, amerita. Y yo tengo algo para que caliente la garganta. ¿En serio? ¿Un ¿Sí? cafecito? No. No. ¿Ves que eso? Yo pensé que... ¿Qué, un chocolate caliente? Ay, sí, como me gusta el chocolate Chocolate con churro. Bien, ¡Qué rico! un chocolate con Podrías churros. caer un día con un chocolate Sí, con churros. Qué rico, ¿eh? por favor. Me podrían ir a visitar un día, ¿no? Sí, voy a También. ir Sí, porque está sí. cerca. Ah, bueno. Está cerca Sí. de mi casa. Claro, O está sea, más de cerca tuyo paso. que mí. Estás a un paso, voy a ir caminando y me lo ¿Y usted tiene el churro cortito o el largo? Porque El churro largo el churrón. con un relleno generoso. Sí, Y claro. además ¿Cómo me haces eso? Y además del chocolate caliente para beber, Sí. el chocolate para untar el churro. Ese tipo español. Chiquito, qué rico. Claro. Para sopar el churro ahí. Entonces, Por favor, tendría que ir después de almuerzo. tiene la experiencia de comer el churro untado. ¿Y usted lo tiene Sí. relleno? Y relleno y que... Lógico. Y ponele mucho relleno, a mí me encanta, sí. Él lo dice. Generoso. ¿Con pastelera o Generoso. con...? Pastelero. Con lo que usted quiera. Ay, Bien. bueno, listo, estamos Bien. completos. Fenómeno. Bien, Ya me genial. calenté. Ya- Con lo que usted sí. quiera. Sí. Hoy la verdad que está... Date convencido. Está para el chocolate con churro. Olvidá. Sí, se me hace agua la boca. Ay, sí. Para por ir a probar favor. el churro de... ¿Y sabes qué es lo más llamativo? ¿Qué? Viste que esta locura de los precios, de que unos Sí. mueven, otros no mueven. Sí. Bueno, lo más llamativo que en este caso, esto que no nos escuche la gente de Sí. comercial, ahí en Urquiza y Castro de Villanueva, Sí. el churro es más barato que en los fabricantes más famosos. mirá. Picarón. Mirá vos, el Hay churro de que no Ursúa se- es accesible. no se puede entender que son fabricantes, son los más famosos, ¿eh? Sí. Y nosotros, los que somos más chiquitos, los Sí. tenemos más baratos. Es Mirá. una cosa que no se puede creer. Y es igual de crocante y rico. Es chiquito y poderoso. El mismo, sí. el mismo. Más rico. Es el Y yo mismo. Más rico. esto se los digo, y esto se lo digo ya fuera de broma, chicos. Sí, en sí. serio. Es una cosa que no se puede creer, porque vos, por ejemplo, vos me digas que un churro vale 1.800 pesos en el No. Café Tortoni, Y es que ya son Es- franquicias. Sí. porque el Café Tortoni en Buenos Aires Sí. es otra experiencia, es ir al Tortoni, entonces vos más allá de lo que consumas o lo que pagás por el producto, pagás por la Claro. experiencia de estar en el Tortoni. O en la ideal. La idea. Claro, en el Café Tortoni vos pagás 5.000 pesos un café, Ujú. porque es el Café Tortoni. Pero que venga un croto acá en Mendoza y te cobre a 1.500 un churro y a 4.000 pesos un café, estamos todos Paren, locos. paren un muchachos. poquito. Claro, Boicot. Paren un poquito. Boicot. Paren un poquito. Ya saben dónde tienen O sea, que ir. Ya saben. Bien. Vos sos de cabotaje, no te mandé la parte, no me vendás 1.500 el churro y a 4 lucas un café. Que te Claro. conocemos Para un poquito. todos. Te conocemos Pero todos, franquicia. claro, sí, exacto. Bueno. Y además sabemos que después en el verano andás cortando churro complicado, entonces no te abuses ahora en el invierno. Entonces, aquellos que decidimos no abusarnos Ujú. y mantener los precios acordes, Muy pues sí, bien. ¿para por qué te tenés que zarpar Muy si no bien. tiene nada que Va a ver tener una tu cosa con la otra? recompensa. Ya está. No importa. Lo tenés más barato. ¿Qué Exacto. tanto? ¿Qué Bien. tanto? Perfecto, sea, perfecto. Me se dieron, puede, me se dieron puede, ganas sí de se ir puede. a probar el churro. Vamos para Sí, se eso. puede. Me pasa a buscar y voy. Chico, Sí. Sí. ahí está, también la tiene que pasar. Sí, ¿Qué bueno. cosa? Vaya a visitar. Bueno. Bien. Sí. La semana pasada Sí. volvieron desde algún sector del kirchnerismo a agitar con lo mismo, con el tachín de la deuda. Ujú. Cristina Fernández lo hizo en ese discurso vía WhatsApp Sí. en la Plaza de Mayo. Sí. También lo hizo Guado de Pedro a través de las redes sociales
y mucha de la gente que repite las cosas que ellos dicen andan con el mismo discurso y con el tachín por la calle, con el tema de la deuda, que endeudamos, que no endeudamos, que nosotros, que dejamos el país sin deuda. Bueno, a raíz de todo esto, se hizo un informe durante este fin de semana, que fue publicado por el portal iProfesional, respecto de la deuda pública de cada uno de los gobiernos del 2003 para acá. O sea, para ya empezar a despejar un poquito de dudas y ser un poquito más claros a la hora del debate, y cuando discutamos con datos. Sabemos que hay un sector que los datos tampoco les gusta y tampoco creen, tiene una cuestión de fe o no. Ellos dicen, yo creo o no creo, ¿no? Es una cosa muy rara. Es decir, pasaron 16 jueces, pero no creo, igual no creo. Claro. Bueno, ¿cuántos jueces necesitan? Claro. No sé, pero no creo. Claro. Bueno, es una cuestión, para ellos es una cuestión de creencia, más que una cuestión de una cuestión de fe. Hay que tener, sí, algunos elementos en cuenta a la hora de analizar la deuda que dejó cada uno de los gobiernos del 2003 para acá. Un dato clave, y que no es menor, y que no es para nada menor, es el dato del segundo gobierno de Cristina Fernández, en el que tuvo cepo al dólar durante los 4 años de mandato. Recordemos que apenas asume Cristina Fernández, ella asume en el mes de diciembre, en el mes de enero, Axel Kicillof pone el cepo al dólar. La primera vez que tuvimos cepo al dólar, y duró los 4 años del gobierno de Cristina Fernández. Sí. Esos 4 años tuvimos cepo, que después cuando asume Mauricio Macri, a la semana de asumir como presidente, lo libera, sin más. Sí. Y al principio tuvo un efecto positivo y después Macri lo vuelve a agarrar sobre el final de su mandato y ya después se mantiene durante los 4 años de Alberto. Es decir, durante los 4 años del segundo mandato de Cristina y durante los 4 años del tercer mandato de Cristina, con Alberto al frente de la presidencia, tuvimos cepo al dólar, los 8 años, completitos. Y 1 año y medio aproximadamente del gobierno de Macri, menos, fue casi menos de 1 año del gobierno de Macri, cuando él vuelve a poner el cepo al dólar sobre el final de su gobierno. Ese dato hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque al tener el cepo al dólar tenés la cotización del dólar pesado y ficticio. ¿Eso qué hace? Que el número de deuda se licúe respecto del PBI. El PBI en dólares te crece de manera ficticia y la deuda te baja. Entonces tenés un movimiento en el que vos podés presentar números positivos de crecimiento del PBI per cápita, pero para que me dejaste el dólar en 9 pesos, como tenía Cristina Fernández. Claro. Está el dólar en 9 pesos. Claro, mientras tanto el blue... Se fue a 16. Mientras claro, el blue estaba carísimo. El blue estaba en 16. Cuando asume el gobierno Mauricio Macri, el blue estaba en 16 pesos, el dólar oficial estaba en 9, cuando Macri lo suelta se fue a 15, se equiparó todo en 15. Eso fue en ese mes de diciembre del 2015, en esa primera semana. Después se empezó a disparar, lo mismo que en el caso del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, ese dato hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay que tener en cuenta durante el gobierno de Néstor Kirchner que no se puede analizar el primer año, porque ese primer año viene post-devaluación. Claro. Post-especificación. Sí. Y después arranca lo que se denominó el viento de cola del panorama internacional con las commodities. Entonces, tampoco se puede analizar porque todo el trabajo sucio lo hizo Remelesnikov. Sí. Durante el gobierno de Duhalde. De Duhalde, exactamente. Que fue el que hizo la especificación de los depósitos y fue el que hizo el corralito más duro, porque todos le apuntan al corralito, a la última parte del gobierno de la Rúa, con Cavallo, y en realidad fue en aquel momento que te restringían a hacer movimientos, o sea, por semana podés sacar tanto, pero el que confiscó los depósitos y los transformó en pesos a la cotización que quiso fue el gobierno de Duhalde, con Remelesnikov como ministro de Economía. Claro. Y ahí fue cuando después asume Labaña como ministro de Economía, con todo el trabajo sucio hecho por Remelesnikov, y luego viene el gobierno de Néstor Kirchner atrás, con Labaña continuando como ministro de Economía, pero ya otro gobierno en el 2003. Entonces, ese 2003-2004 prácticamente no se puede tomar para análisis del gobierno de Néstor, hay que tomar del 2005 en adelante,
y este 2005 al 2007 mucho tiempo no te da para medir. Como que el gobierno de Néstor se puede dejar afuera por esa particularidad. Pero también porque hubo un cambio de deuda, porque en aquel momento se dice, sí, le pagamos al fondo, sí, claro, se le pagaron los intereses al fondo, eso es cierto, pero se tomó deuda con el gobierno de Chávez. Claro, más cara. Se cambió el acreedor, pero la deuda no valió, pero ese discurso se repite permanentemente. Y después, claro, Cristina dice, nosotros no tomamos deuda con el fondo, y con eso insisten. Pero a su vez también hay otro elemento que se discutió el fin de semana, y es que permanentemente, así como lo hace Cristina, lo hacen todos sus seguidores, hablan de los 12 años, de los 12 años, de los 12 años, de los 12 años. Del primer gobierno, el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina. Pero los últimos 4, los de Fernández, parece que desaparecieron. Están en la dimensión desconocida. Sí. No los asumen como propios. No hablan de los 16 años, hablan de los 12. No, y para ellos los últimos 4 no existieron, no tuvieron nada que ver. No, aparte Cristina habla siempre cuando fue presidenta, pero cuando fue vice no. No. Y tampoco reconoce hacia adentro su mala elección de candidatos varones. Claro. Cada vez que ella eligió un candidato fue un desastre. Claro, primero con Vudú y después con Alberto, ¿no? Llevando a que incluso ella y Vudú sean por primera vez en la historia los únicos presidente y vice condenados. Condenados, exacto, por corrupción. Porque están condenados los dos. Sí. Los dos. Bueno, vamos al tema de la deuda, como para tenerlo en cuenta. El gobierno que más aumentó la deuda pública argentina en dólares, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, entre 2019 y 2023. La deuda pública en el gobierno de Alberto y Cristina aumentó en 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. El segundo periodo de mayor aumento de la deuda pública fue el segundo gobierno de Cristina, del 2011 al 2015. Porque como te decía, así todo, tomando esa variable del cepo y del dólar pisado, el incremento en millones de dólares fue de 70.000 millones de dólares. Ese fue el incremento de la deuda pública durante el gobierno de Cristina. De cómo lo tomó y cómo lo entregó, tuvo una variación de 70.000 millones de dólares. El gobierno de Alberto, de cómo lo tomó y cómo lo entregó, tuvo una variación de 100.000 millones de dólares. Y el tercero en este ranking es el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo una variación de 45.000 millones de dólares de cómo lo tomó a cómo lo entregó. En el periodo de Alberto, lo peor del caso no son solamente los 100.000 millones de dólares, que ya es una cifra estratosférica, sino que lo recibió con una deuda de 325.000, que fue que le dejó el gobierno de Macri. Recordemos que Macri lo hizo crecer en 45, lo entregó en un total de 325, y Alberto lo entregó en 425.000 millones de dólares de deuda. 425.000 millones de dólares de deuda total fue lo que recibió el gobierno de Javier Milei como herencia del gobierno de Alberto Fernández, y además teniendo en cuenta que todo vencía muy rápido, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no cumplió, y hubo que reestructurar toda esa discusión que se hizo en tiempo récord, reestructurar y empezar a pagar. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que la toma de deuda del gobierno de Milei es muy cercana a la toma de deuda del gobierno de Macri. Macri en esos 4 años tomó deuda por 45.000 millones de dólares, le decía. El gobierno de Milei lleva 41.000. Entonces, claro, te dicen, es uno de los más endeudados. Insisto, vamos, 100.000 millones de dólares Alberto, 70.000 millones de dólares Cristina, 45.000 Macri, 41.000 Milei. Pero, y este es otro dato interesante, que hasta el momento, en lo que va del gobierno de Javier Milei, pagó 55.000.
de lo que le dejaron de herencia. Y los otros no tienen ese dato positivo en su haber. Claro. Los otros tres, Alberto, segundo mandato de Cristina y gobierno de Macri, no tienen en su haber pagos. Han ido pagando, sí, claro, lo que correspondía a los vencimientos en algunos casos, en el caso de Alberto ni siquiera. En el caso de Macri tomó la deuda casi sobre el final de su mandato, pero en el caso de Javier Milei sí tuvo un crecimiento de deuda de 41.000, pero pagó 55.000 apenas arrancó. Entonces, por el momento, el saldo del gobierno de Milei es de 13.700, 14.000 millones de dólares, por el momento, y es un saldo positivo. Tiene más pago que toma, claro, y más pago de deuda anterior que deuda nueva, que la deuda nueva ha sido utilizada como, se dice en muchas ocasiones, como rollover. Tomar para ir pagando, y al ir tomando más barato, se va pagando mejor y vas debiendo menos. Vas cambiando. Además tiene que ver con mucha estrategia económica macro que se ha venido haciendo durante el primer año del gobierno de Javier Milei, que los otros no lo hicieron, que es absorber los pasivos remunerados, canjear la deuda por acá, sanear las cuentas del Banco Central, lograr el superávit fiscal, algo que hasta el momento no había ocurrido en la historia. Bueno, todo eso ha venido sucediendo y así todo el tema de deuda ha sido mucho menor respecto de los otros tres gobiernos, insisto. Alberto, segundo mandato de Cristina, y gobierno de Mauricio Macri, que son los tres a la cabeza en cuanto a toma de deuda del 2003 para acá. Bien. Bueno, está clarísimo. Lo que pasa es que siempre les encanta tergiversar las cosas. Sí, un relato. Y cuentan la parte que les conviene, nada más. Sí, y lo peor del caso es que a veces ni siquiera cuentan la parte que les conviene, sino que cuentan la mentira que más les conviene. Exactamente. Sí, sí. Bien, querido amigo, muchas gracias. Chicos, que tengan un gran día. Igualmente Igual. para vos. Guárdenos churros, guárdenos churritos. Pero, vaya. Bueno, vaya, genial, genial. Adiós, Abrazo. hasta luego. Chau. Chau, chau. Las 9 de la mañana con 3 minutos. Tenemos que hacer la tanda, las noticias y... Comernos un churro. Nos mandamos un churrito. Vamos ya. Sí. La verdad de la noticia está en MNews.